Buenos días. Yo soy Javier Correa, de la Barque Rico Martínez de Velasco. No, no es cierto. Nada más soy Javier Correa. Y hoy vengo a contarles algunas historias. Algunas historias de mi familia. Unas mías, otras de mis abuelos, de mi madre, etcétera. ¿Por qué voy a contar historias nuestras? Porque la vida de mi familia la pudo haber escrito fácilmente García Márquez o cualquier otro escritor de realismo mágico. Ojalá lo hubiera escrito Vargas Llosa, con ese lenguaje que usó en la guerra del fin del mundo. ¡Ah, qué libro tan hermoso! Pero bueno, otro día comentaré ese libro. Voy a empezar con una historia de mi padre, con una historia que me contó mi padre. Mi padre nació en Aguascalientes. Nació en Aguascalientes en el año de 1920. La historia esta precisa ser contado 7, 8 años después. Entonces calcularán 1927, 1928. Imagínense el pueblo de Aguascalientes en esa época. Sucede que fallece el abuelo de mi papá. Fallece aparentemente de causas naturales. Y se hace lo que se hace siempre cuando alguien fallece. Pues el velorio, y luego para enterrarlo comienza el duelo, lo lloran los queridos, en fin, ¿no? Y en ese tiempo se estilaba aquí en el pueblo, bueno, aquí porque aquí estoy. Generalmente vivo yo en Monte Carlo, pero hoy estoy aquí en Aguascalientes. Se estilaba en Aguascalientes que cuando un ser cercano fallecía, se le velaba en casa de algún familiar o en su casa, en su casa, en su propia casa. Entonces les dan aviso en la madrugada a mi papá y a su familia, a mi abuelo, de que el bisabuelo había muerto. Y pues empiezan los preparativos, las cosas, el duelo, el qué pasó, bla, bla, bla. Y al día siguiente se vela al abuelo de mi papá en casa de él mismo, en su casa, en la casa del difunto. En casa del abuelo había una mesa muy larga, de esas que se daban antes, como para unas 10, 12 gente. Y encima de esa mesa ponen el ataúd. Ponen el ataúd abierto. Generalmente se velaba a cuerpo abierto, salvo que hubiera una condición de, no sé, de algún accidente, de alguna malformación, no sé, de que estuviera desfigurado el difunto o algo. Y entonces empieza el velorio y normal, está la familia, los amigos, hay comida, hay un poco de trago, en fin. Esto que les estoy diciendo corre desde la mañana. Y entonces, como se estilaba antes, los niños para afuera. Mi papá era un niño de 7, 8 años, junto con sus primos y todos los demás que fueron a la, pues no a la fiesta, porque no era una fiesta, sino al velorio. Todos los demás niños, pácatelas, al patio. Era el tiempo en que no puedes estar aquí porque aquí hay pláticas de adulto y te mandaban al jardín, al patio o a la calle. Tú no estabas en la fiesta. Y así va corriendo el velorio
Y en una de esas, jugando con los primos y los que estaban ahí, un primo de mi papá, Hugo, ya a la postre piloto comercial, reta a mi papá y le dice, te apuesto tal cantidad, no me acuerdo la cantidad, tal cantidad a que no, a que vas, a que no vas y le agarras la pata al muerto. Y entonces mi papá voltea a ver cómo está la cosa. Lógicamente, había momentos en que el féretro se quedaba solo en la cocina, bueno, en el comedor, mientras los otros andaban en la sala o haciendo cualquier cosa. Y entonces ve y ve que hay posibilidades de salirse con las suyas y lo hace. Y a pesar de que mi padre era medio tímido, yo supongo que alguna prima andaba por ahí, algo o alguna invitada de buen ver, y dice mi papá armado, va, le voy a agarrar la pierna al muerto. Y se hace la apuesta. Se hace la apuesta y entonces mi papá entra a la casa haciéndose loco, tratando de no llamar la atención y muy disimuladamente se va junto al muerto. Y en el féretro mete la mano y pierna a su abuelo. ¿Cuál sería su sorpresa? Que el abuelo estaba caliente. Y ahí ya le habían dicho que los muertos se ponían fríos. Y entonces se queda con la duda y vuelve a hacerlo. Le vuelve a agarrar la pierna y la siente caliente. Y entonces en ese momento la suelta y se va corriendo a la cocina donde estaba la abuela, su abuela. Y le dice, abuelita, abuelita, mi abuelo está caliente, mi abuelo está vivo, todavía está vivo, está caliente. Y entonces la abuela se voltea hecha una furia, enojada, y lo regaña y lo saca al patio. Y le dice, no andes diciendo tonterías, no vuelvas a entrar a la casa, Sergio. Y lo deja ahí en el patio. Y se va. Y no lo checa. Mi papá le cuenta a todos los primos, a todos. Particularmente a Hugo, y es que también de Hugo y esta historia. Y pues no pasa nada, el velorio sigue su rumbo, a tal hora se los llevan a mi papá y a los demás, Winkles, y entierran a su abuelo. Y ya. Y entonces la historia podría haber quedado ahí, olvidada. Entierran a su abuelo y todo sigue muy bien hasta 2 semanas después. A las 2 semanas después del entierro, se desaparece la abuela. ¿Sí? Se desaparece la abuela. Se va con sus cosas. Las joyitas, el dinero que pudo, su ropa. Y no le dice a nadie, ni a sus hijos. Se va. Se desaparece. Le empiezan a buscar, llegan a ver a la casa. Está toda la casa menos las cosas de la abuela. Sus cosas personales no están. Nunca volvió a aparecer la abuela. Ni a sus hijos les mandó una carta,
ni nada. Se fue para nunca volver y nunca más se supo de ella. Eso confirmó a todos la idea de que había matado al abuelo, de que a lo mejor hasta lo había enterrado vivo. El papá de mi papá, mi abuelo, ya no quiso verificar, ya no quiso abrir el ataúd, exhumarlo, sacarlo para ver si estaba vivo. Y ahí se quedó. Y esa es la primera historia de mi familia, que enterraron al bisabuelo vivito y coleando, y que la bisabuela se fue con otro a hacer su vida. Y así, esa es la primera historia. Esto es, mi familia se apellida Correa, no de la parte rica de Martínez Velasco, Tomás Correa. Y finalmente tuvimos arraigo en Aguascalientes. Mi abuelo después se convierte en uno de los 3 escritores costumbristas de aquí del pueblo. Pero nunca, ni incluso a petición de mi padre, quiso escribir la historia de la muerte de su papá. Esta es la primera historia.